Sofía estaba de pie junto a la ventana, mirando la lluvia que golpeaba el cristal, cuando escuchó el sonido familiar de la llave en la cerradura. Su corazón se encogió, aunque intentó irse de que todo iría bien, de que hoy él no volvería a pedirle dinero, de que por una vez recordaría que ellos también tenían facturas que pagar. Pero cuando la puerta se abrió y Rafael entró en el piso, ella lo entendió enseguida por su rostro, había venido exactamente por eso. Ni siquiera la saludó, simplemente dejó su chaqueta mojada sobre el respaldo de una silla y la miró con esa expresión que Sofía había aprendido a reconocer en los 3 años de matrimonio, la expresión de alguien que ya ha tomado una decisión y no piensa discutirla. Sofía se apartó lentamente de la ventana, cruzó los brazos sobre el pecho como si así pudiera protegerse de lo que estaba a punto de ocurrir, y esperó en silencio a que él hablara primero. Sofa, empezó Rafael, y en su voz ella oyó esa entonación particular que siempre aparecía cuando se trataba de su madre. Necesito dinero. Hoy mismo. No respondió, solo lo observó, y algo dentro de ella se rompió, como una cuerda demasiado tensada, porque sabía exactamente lo que vendría después, conocía cada palabra que él iba a pronunciar, cada excusa que iba a inventar. Mi madre tiene problemas con el piso, continuó, pasándose la mano por el pelo. Sofía notó cómo le temblaban los dedos y cómo evitaba su mirada. Se reventó una tubería en el baño y se ha inundado el piso de abajo. Hay que pagar la reparación urgentemente o la van a demandar. Tú entiendes que ella sola no puede solucionarlo. Sofía sintió despacio, sintiendo como algo pesado y frío volvía a crecer en su interior, como una piedra que llevaba meses acumulándose y que cada día pesaba un poco más. Recordó cómo hacía 2 semanas él había cogido su bonificación para comprar medicinas para Carmen, y hace un mes la mitad de su sueldo para unas cuentas que, al final, podían esperar. ¿Cuánto? Preguntó en voz baja, con una calma que la sorprendió incluso a ella. Rafael humedeció los labios, cambió el peso de un pie al otro, ella vio cómo abría y cerraba los puños, preparándose para su reacción. Todo tu sueldo, soltó de golpe, como si temiera no poder decirlo si hablaba más despacio. Sophie, sé que es mucho, pero mi madre. Ella es más importante que tus caprichos. Eres joven, sana, puedes arreglártelas hasta el próximo mes, pero ella no tiene otra salida. Tus caprichos. Esas 2 palabras quedaron flotando entre ellos, y Sofía sintió como algo dentro de ella terminaba de congelarse. Caprichos, como pagar la electricidad para que no les cortaran la luz. Caprichos, como comprar comida para tener algo que cenar. Caprichos, como ahorrar aunque fuera un poco para no vivir de sueldo en sueldo, como llevaban ya 1 año. Pero no dijo nada de eso. Sofía pasó a su lado en silencio, con la sensación de que sus piernas se movían solas, como si ella misma se estuviera observando desde fuera. Entró en el dormitorio, abrió el cajón del tocador, sacó el sobre con su sueldo, recibido apenas 3 horas antes, y lo sostuvo en las manos unos segundos, sintiendo el peso del papel. Cuando volvió al salón, Rafael seguía en el mismo sitio, preparado para una pelea, para lágrimas, para reproches. Pero Sofía simplemente le tendió el sobre. Su mano no temblaba, su rostro seguía sereno, solo sus ojos, si él se hubiese fijado de verdad, delataban algo extraño, una determinación oculta. Toma, dijo con voz firme, sin rastro de dolor, ni rabia, ni resentimiento, solo un vacío inquietante. Rafael tomó el sobre, desconcertado. Aquello no era lo que había imaginado, estaba preparado para que ella lo convenciera, para discutir, para demostrar que su madre realmente necesitaba ese dinero. ¿Estás segura? Preguntó dudoso. Sí, asintió Sofía, e incluso sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Claro. Tu madre es más importante. Él quiso añadir algo, quizá darle las gracias, quizá justificarse otra vez, pero Sofía ya se había dado la vuelta y se dirigía a la cocina, dejándolo de pie en medio del salón con el sobre en la mano. A los pocos segundos oyó la puerta cerrarse de golpe y sus pasos alejándose por la escalera. Solo entonces dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Sofía se sentó, apoyó las manos sobre la mesa y miró sus dedos temblorosos hasta que tuvo que entrelazarlos para detener el temblor. Dentro de ella se desataba una tormenta, ira,
dolor, desesperación, pero por fuera seguía tranquila. Sabía que, si se permitía llorar ahora, ya no podría parar. Permaneció así varios minutos, escuchando el silencio del piso vacío, hasta que sintió que podía respirar de nuevo. Entonces sacó el móvil del bolsillo y marcó el número que había guardado apenas una semana antes. Tono largo. 2. 3. Luego una voz femenina, familiar. Sí. Sofía inspiró profundamente, apretó el teléfono hasta poner blancos los nudillos y dijo, tranquila pero firme, empezamos. ¿Estás segura? Preguntó la mujer, con un deje de inquietud. Sofía, si lo haces, ya no habrá vuelta atrás. Estoy segura, respondió, sintiendo como algo cambiaba dentro de ella, como el miedo cedía paso a una determinación fría. Hazlo tal como acordamos. Colgó y se quedó unos instantes mirando por la ventana, donde la lluvia seguía cayendo. En el fondo de su alma aún había una voz que suplicaba, que decía que quizá había otra salida, que podían intentar hablar una vez más. Pero Sofía sabía, ya lo había intentado. 1 año. 2. 3. Y siempre terminaba igual. Se levantó, abrió el armario y sacó una caja de zapatos antigua que mantenía escondida en la balda más alta. Dentro estaban los documentos que había ido reuniendo durante los últimos 2 meses, recibos, extractos bancarios, anotaciones. Sofía los miró un instante, luego cerró la caja con cuidado y la volvió a guardar. Pronto todo cambiaría. Pronto, por fin, podría respirar. Pero ahora tenía que esperar y seguir interpretando el papel de la esposa sumisa que entrega su último dinero sin hacer preguntas. Las sombras de la tarde empezaban a llenar la cocina, Sofía encendió la luz y comenzó a preparar la cena con lo poco que quedaba en la nevera. Sus manos se movían mecánicamente, pero sus pensamientos estaban lejos, muy lejos. Pensaba en lo que ocurriría dentro de una semana, cuando Rafael regresara a casa y encontrara lo que ella iba a dejarle sobre esta misma mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sorprendió sonriendo de verdad. Sofía había conocido a Rafael un jueves cualquiera, en un día en el que menos esperaba que su vida pudiera cambiar. Estaba sentada en un pequeño café cerca de la oficina, intentando terminar una ensalada mientras revisaba informes en su portátil, cuando alguien chocó accidentalmente con su mesa y el café se derramó sobre el teclado. Él se disculpó con tanta sinceridad, tan torpemente intentando salvar el ordenador con servilletas, que Sofía no pudo enfadarse, aunque había perdido un archivo sin guardar en el que llevaba 2 horas trabajando. Rafael insistió en pagar la reparación, le compró otro café, luego insistió en acompañarla hasta la oficina, y en el camino hablaron sin darse cuenta del tiempo. Sofía sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estar con alguien podía ser fácil, sin máscaras, sin esforzarse por parecer alegre. En esas primeras semanas él fue tan atento, tan cariñoso, que Sofía a veces sospechaba que era demasiado bueno para ser verdad. Rafael recordaba que flores le gustaban, le llevaba el café exactamente como ella lo tomaba, le enviaba mensajes largos en mitad de la noche porque no podía dormir pensando en ella. Sofía, que había crecido sin padre y había aprendido a depender solo de sí misma, se encontró queriendo confiar, queriendo creer que podía formar una familia diferente. 3 meses después, él habló por primera vez de su madre, y Sofía notó cómo cambiaba su expresión cuando pronunciaba su nombre, una suavidad especial aparecía en sus ojos, una especie de necesidad infantil de aprobación. Es lo único que tengo, decía Rafael, con una ternura que hizo que Sofía se sintiera casi incómoda, como si estuviera espiando algo demasiado íntimo. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Desde entonces hemos sido solo ella y yo. Ha hecho tanto por mí. Se ha negado a tantas cosas para que yo pudiera estudiar, para que no me faltara nada. Sofía lo escuchaba y pensaba que era bueno que él apreciara tanto a su madre, que supiera ser agradecido. A ella misma siempre le había faltado una familia, y ni siquiera podía imaginar cómo debía ser tener a alguien que siempre estuviera ahí para apoyarte. Así que cuando Rafael dijo que quería que se conocieran, Sofía aceptó encantada, aunque en su interior algo se tensó, porque comprendía lo importante que ese encuentro era para él.
Carmen los recibió en la puerta de su piso con una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos. Abrazó a su hijo con una fuerza como si hubiera vuelto de un largo viaje, aunque Sofía sabía que Rafael la había visto 3 días antes. Luego Carmen se giró hacia ella, y Sofía sintió como la mirada de su futura suegra recorría su rostro, su ropa, su peinado, evaluando hasta el último detalle. Así que tú eres la famosa Sofía, de la que mi niño no deja de hablar, dijo Carmen, y había algo en su voz que hizo que Sofía se irguiera instintivamente. Pasa, cariño. Vamos a conocernos mejor. La cena transcurrió en una atmósfera extraña, que Sofía no lograba descifrar del todo. Por un lado, Carmen era educada, preguntaba por su trabajo, por su familia, por sus planes de futuro. Pero por otro lado, en cada frase, en cada mirada, había algo más, cierta cautela, cierta tensión, como si la estuviera poniendo a prueba. Rafael dice que eres contable, comentó Carmen mientras servía a su hijo una tercera ración, aunque él aún no había terminado la segunda. Buena profesión. Estable. Imagino que ganas bien. Sofía sintió cómo le ardían las mejillas, la pregunta sonó demasiado directa, demasiado descortés para una primera visita. Lo suficiente para mantenerme, respondió con cautela, mirando a Rafael, que seguía concentrado en la comida, ajeno al incómodo intercambio. Eso está bien, asintió Carmen con una sonrisa, aunque Sofía percibió algo frío en esa expresión. Muy bien. Porque mi hijo está acostumbrado a cierto nivel de vida, ¿entiendes? Yo siempre he intentado darle lo mejor. Rafael alzó por fin la cabeza, miró a su madre con adoración y cubrió su mano con la suya. Mamá, eres la mejor, dijo con calidez. ¿Verdad, Sophie? Mi madre cocina de maravilla. Sofía asintió, sonrió, estuvo de acuerdo, pero dentro, algo se removió inquieto, una alarma tenue que no supo identificar. Lo atribuyó a los nervios, al deseo de caer bien, a que el primer encuentro con la madre del hombre que ama siempre es delicado. Al despedirse, Carmen abrazó a Sofía y le susurró al oído, tan bajo que Rafael no pudo oírlo, cuídalo. Es todo lo que tengo. Sofía asintió, aunque aquellas palabras le sonaron más a advertencia que a ruego. Los meses siguientes pasaron como en una nube de felicidad. Rafael le pidió matrimonio en el pequeño restaurante donde habían cenado juntos por primera vez, y Sofía lloró de alegría cuando se puso el anillo. Imaginaba su futuro, un piso acogedor, hijos, noches compartidas. Todo aquello que siempre había deseado y nunca había tenido. La boda fue pequeña, solo los más cercanos, pero lo que Sofía no podía olvidar era la mirada de Carmen durante la ceremonia. Estaba de pie en primera fila, observándolos con una expresión que parecía más propia de un entierro que de una boda. Luego, en el banquete, mientras Rafael bailaba con Sofía, su madre llamó a un camarero y le susurró algo durante varios segundos. Sofía la vio entregarle dinero, pero no entendió por qué. El primer mes de casados fue como un cuento. Rafael era atento, cariñoso, organizaban juntos la casa, hacían planes. Pero entonces empezaron las llamadas. Carmen llamaba todos los días, a veces 2 o 3 veces, y siempre tenía algún problema, que se sentía mal y necesitaba medicinas, que no entendía unas facturas y pedía ayuda, que se sentía sola y quería ver a su hijo. Sofía intentaba ser comprensiva. Se decía que Carmen estaba sola, que estaba acostumbrada a ver a Rafael a diario, y que necesitaría tiempo para adaptarse. Pero en su interior crecía un fastidio que ella reprimía cuidadosamente, porque no quería discutir con Rafael por culpa de su madre. Y luego ocurrió la primera vez. Habían estado ahorrando para un sofá nuevo, poniendo un poco de cada sueldo, al fin tenían la cantidad necesaria. Sofía ya había elegido el modelo y acordado la entrega, cuando Rafael llegó pálido y le dijo que a su madre se le había estropeado la nevera y necesitaba dinero urgentemente para una nueva. Pero ya tenemos el dinero del sofá, dijo Sofía desconcertada. Llevamos 3 meses ahorrando. Sophie, es mi madre, respondió él, como si no comprendiera siquiera por qué ella lo dudaba. No puede estar sin nevera. Es mayor, necesita guardar medicamentos, comida. El sofá puede esperar, la nevera no. Sofía cedió. Esa primera vez cedió porque le pareció lógico,
la madre era más importante que un sofá. Pero 2 semanas después, cuando pasó por casualidad por casa de Carmen, vio que la nevera vieja funcionaba perfectamente y seguía en la cocina. Y no había ninguna nueva. ¿Y la nevera nueva?, preguntó Sofía, intentando sonar natural. Carmen se quedó inmóvil un segundo, luego sonrió con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Ah, cambié de idea, respondió con ligereza mientras removía el café. Esta aún sirve. Decidí guardar el dinero para una emergencia. A mi edad, nunca se sabe. Sofía se quedó allí, sintiendo como algo se tensaba dentro de ella. Quiso preguntar por qué no lo dijo antes, por qué renunciaron al sofá si la nevera no hacía falta. Pero Carmen ya había cambiado de tema, hablaba de su mala noche, del dolor de sus articulaciones, y Sofía entendió que había perdido el momento. Aquella noche intentó sacar el tema con Rafael, pero él solo se encogió de hombros. Mejor así, dijo sin apartar la mirada del televisor. Así tiene un fondo por si pasa algo. Solo tengo una madre, Sophie. Si le ocurre algo y yo pude ayudarla, no me lo perdonaría. Y Sofía calló, porque no sabía cómo expresar esa sensación extraña y amarga que se instalaba en su interior, la sensación de que las estaban engañando, utilizando. Se decía que quizás Carmen solo había cambiado de opinión, que no era tan grave, que ya comprarían el sofá más adelante. Pero un mes después, la historia se repitió. Luego otra vez. Y otra. Y cada vez Sofía sentía como algo dentro de ella se rompía, como su sueño de una familia feliz se deshacía en pequeños fragmentos. Una noche, mientras Rafael volvía a casa de su madre porque ella se sentía mal, Sofía estaba sola en el piso y encontró por casualidad un recibo en un cajón. Había caído de una libreta vieja. Sofía lo recogió para guardarlo. Y se quedó inmóvil al leerlo. Era un recibo de un empeño a nombre de Carmen, fechado un mes antes. La suma era considerable, mucho mayor que la que habían dado para aquella supuesta nevera. Sofía estuvo largo rato sentada, mirando aquel recibo, mientras dentro de ella crecía una sospecha que temía incluso formular. ¿Para qué necesitaba dinero de la casa de empeño su suegra? ¿Qué había dejado allí? Y lo más importante, ¿por qué había mentido con lo del frigorífico si tenía otras fuentes de dinero? Volvió a guardar el resguardo, pero la idea no la abandonaba. Sofía empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, como Carmen siempre encontraba un motivo para pedir dinero justo cuando ellos estaban ahorrando para algo importante, como exageraba sus problemas, como manipulaba a Rafael a través de su culpa. Y lo peor de todo, Sofía empezó a comprender que su marido nunca se pondría de su lado, que para él su madre iba a estar siempre en primer lugar, y que ella, Sofía, sería siempre la segunda, pasara lo que pasara. Aquella noche, cuando Rafael volvió de casa de su madre, Sofía yacía en la oscuridad escuchando su respiración. Pensaba en aquella chica que, 3 años atrás, estaba sentada en una cafetería creyendo que, por fin, había encontrado una familia. Y deseaba poder regresar a ese día para advertirle, para contarle en qué iba a terminar todo. Pero ya era tarde. Estaba casada, seguía queriendo a ese hombre y aún conservaba la esperanza de que podría cambiar algo, de que lograría llegar hasta él y explicarle que aquello no podía seguir así. Entonces Sofía aún no sabía que la esperanza es el sentimiento más peligroso, porque te obliga a aguantar demasiado tiempo. Por la mañana se despertó al sentir los besos de Rafael en la coronilla antes de irse al trabajo. Durante unos segundos olvidó lo de ayer, el sueldo entregado, la frialdad que se había instalado dentro de ella. Pero la memoria regresó, y todo su cuerpo se llenó de pesadez, como si le hubieran puesto una losa de piedra sobre el pecho. Hoy volveré tarde, dijo Rafael, ajustándose la corbata, sin el menor rastro de culpa en la voz. Mi madre tiene cita con el médico, iré con ella después del trabajo. ¿No te importa? Sofía abrió los ojos y lo miró. Aquel rostro tan familiar que antes le inspiraba tanta ternura que le encogía el corazón, ahora lo observaba y solo sentía un cansancio infinito de tanto fingir. No, claro que no, respondió, forzando una sonrisa. Ve. Cuando la puerta se cerró tras él, Sofía se quedó un buen rato mirando al techo.
No tenía dinero ni siquiera para el transporte al trabajo, mucho menos para comer. En su cartera quedaban unas pocas monedas sueltas, apenas para un pan, y por primera vez en 3 años de matrimonio sintió de manera aguda, casi física, hasta qué punto dependía de él, cuán desprotegida estaba. Se vistió, cogió el bolso y decidió recorrer a pie los 4 kilómetros hasta la oficina, porque no tenía otra opción. Caminaba despacio, casi arrastrando los pies, y con cada paso crecía en su interior algo amargo y ardiente, vergüenza mezclada con rabia hacia sí misma por haber permitido que todo llegara a ese punto. A la hora de la comida, el estómago le dolía de hambre y Sofía entendió que ya no podía aguantar más. Se acercó a una compañera e intentó formular la petición de manera que no sonara demasiado desesperada. «Perdona, ¿podrías prestarme algo hasta la semana que viene?», preguntó, sintiendo cómo se le encendían las mejillas. «Me he dejado la cartera en casa». La compañera le tendió el dinero con una mirada compasiva, y Sofía dio las gracias rápidamente, con la sensación de que por dentro se encogía de vergüenza. En el descanso recibió el mensaje que estaba esperando: «Te espero en la cafetería de la esquina». Sofía agarró el bolso y casi salió corriendo de la oficina, el corazón le latía tan fuerte que le parecía que todo el mundo podía oírlo. En la pequeña cafetería, en la esquina del fondo, ya la esperaba Lucía, su única amiga de verdad, la única persona en la que confiaba. «Tienes muy mala cara», dijo Lucía en lugar de saludo, y en sus ojos oscuros se leía preocupación. Sofía se dejó caer en la silla y solo entonces se permitió relajarse, dejar de fingir que todo estaba bien. «Se llevó todo mi sueldo ayer», murmuró, mirando al tablero de la mesa. Dijo que su madre lo necesitaba más. «¿Sigue segura?», preguntó Lucía con cautela, inclinándose hacia ella. «Sophie, si empiezas, ya no habrá vuelta atrás». Sofía levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos, con una determinación tal que Lucía no hizo más preguntas. «Estoy lista», dijo Sofía con firmeza. «Ya no puedo seguir viviendo así». Lucía sacó un sobre grande del bolso y lo dejó en medio de la mesa. A Sofía se le cortó la respiración, porque comprendía que su vida iba a dividirse en un antes y un después. «Aquí está todo lo que necesitas», explicó Lucía en voz baja, rozando con los dedos la mano de Sofía. «La demanda de divorcio, los documentos para la división de bienes, los datos del abogado. Y también he puesto un poco de dinero, prestado. Me lo devuelves cuando puedas. Vas a necesitar alquilar un piso, mudarte». Sofía sintió cómo las lágrimas le subían a la garganta y tuvo que tragar varias veces para contener la emoción. «Gracias», susurró, apretando la mano de su amiga. «No tienes idea de...». «Sí que la tengo», la interrumpió Lucía, con los ojos también llenos de lágrimas. «Te mereces algo mejor, Sophie. Y voy a estar contigo pase lo que pase». Cuando Sofía volvió a la oficina, el sobre estaba en su bolso y ella tenía la sensación de que todo el mundo podía verlo a través de la tela. Pasó el resto del día en tensión, sobresaltándose con cada llamada, temiendo que fuera Rafael y, de algún modo, adivinara que estaba tramando algo. Por la tarde llegó a casa antes que su marido y lo primero que hizo fue esconder el sobre. Pensó mucho dónde guardarlo y eligió una caja con fotos antiguas en la balda más alta del armario. Rafael nunca miraba allí, sus cosas no le interesaban. Metió el sobre entre los álbumes y estaba a punto de cerrar la caja cuando oyó la llave en la cerradura. El corazón empezó a golpearle en el pecho, los dedos le temblaron tanto que casi dejó caer la caja y apenas tuvo tiempo de cerrar la puerta del armario cuando Rafael entró en la habitación. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con un matiz de sospecha en la voz. «Buscaba una bufanda vieja», mintió ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba. «Pensé que la había dejado aquí». Rafael la miró unos segundos, como intentando adivinar si decía la verdad, y cada segundo de silencio se le hizo eterno. Luego se encogió de hombros y pasó de largo hacia la cama. «¿Cómo está tu madre?», preguntó Sofía, intentando cambiar de tema. «Bien», respondió él, sacando el móvil. «El médico dijo que necesita más pruebas. Caras. Creo que vamos a tener que...». No terminó la frase, pero Sofía lo entendió igual. Harían falta más dinero.
Otra vez. Yo no tengo nada, dijo en voz baja, dándole la espalda. Ayer te llevaste todo mi sueldo. Bueno, en 3 semanas cobrarás el siguiente, contestó distraído, sin apartar la vista de la pantalla. Te apañarás. Mamá no puede esperar. Sofía, de espaldas a él, apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Quiso darse la vuelta y soltarle todo lo que llevaba dentro, pero en vez de eso solo asintió, porque necesitaba tiempo. Voy a preparar la cena, dijo con tono neutro. En la cocina se apoyó en la encimera y respiró hondo, intentando calmar el temblor de las manos. Pensó en el sobre que estaba en el armario, a solo unos metros de Rafael, y en lo fácil que habría sido que todo se descubriera. Pero al mismo tiempo sentía una extraña excitación, por primera vez tenía un plan, ya no era una víctima indefensa. Una semana. Solo una semana más, y empezaría una vida nueva. Sofía puso la mesa, llamó a su marido para cenar, y cuando él se sentó frente a ella, lo miró y pensó que esas serían de las últimas cenas juntos. Y aquel pensamiento no le provocó ni dolor ni tristeza. Solo alivio. Los 2 días siguientes Sofía vivió en una especie de desdoblamiento extraño, por fuera todo seguía igual, iba al trabajo, preparaba la cena, hablaba con Rafael de tonterías, pero por dentro algo había cambiado. Era como si observara su vida desde fuera, como si fuera una obra mala, un papel que estaba obligada a interpretar. El miércoles por la mañana, mientras Rafael se preparaba para ir a trabajar, dejó caer una frase que hizo que Sofía se pusiera en alerta. Esta noche iré a casa de mamá para llevarle el dinero, dijo abrochándose la camisa, sin mirarla. Tiene que pagar la reparación, ¿recuerdas? Los obreros vienen mañana por la mañana. Sofía sintió mientras removía el café, pero algo se le clavó por dentro, una sospecha difusa que no lograba formular. Recordó aquella historia del frigorífico 3 años atrás, recordaba el recibo del empeño, y de pronto sintió la necesidad de comprobar si realmente el dinero iría a la reparación. Cuando la puerta se cerró detrás de Rafael, Sofía se quedó en el centro de la habitación, pensando en lo que acababa de ocurrírsele. Podría llamar al trabajo, decir que estaba enferma e ir a casa de Carmen para ver qué pasaba realmente. Pero sería demasiado arriesgado. Demasiado evidente. Entonces recordó que por la tarde Rafael iría él mismo a verla, así que podría seguirlo y ver a dónde iban realmente ese dinero y esas mentiras. Todo el día fue incapaz de concentrarse en la oficina, una excitación febril la invadía, mezclada con miedo. No estaba segura de que estuviera haciendo lo correcto, ni de si tenía derecho a espiar a su marido, pero algo dentro de ella le decía que tenía que saber la verdad, toda la verdad, para no dudar después de su decisión de marcharse. Por la tarde volvió a casa antes de la hora, preparó la cena y esperó. Rafael llegó a la misma hora de siempre, cenó en silencio mirando el móvil, luego se cambió y dijo que se iba. Seguramente tarde un poco, añadió, poniéndose la chaqueta. Mamá quiere que la ayude a ordenar cosas en el balcón. Sofía lo acompañó hasta la puerta, lo besó y la cerró detrás de él. Luego corrió hacia la ventana. Vio cómo salía del portal, subía al coche y se marchaba, y solo entonces cogió el bolso y el móvil y salió corriendo. En la calle tomó un taxi y le pidió al conductor que siguiera el coche de Rafael sin perderlo de vista. El taxista la miró con curiosidad, pero no preguntó nada, y Sofía agradeció ese silencio, porque ni ella sabía que hubiera respondido. Rafael realmente se dirigió hacia la casa de su madre, y Sofía empezó a pensar que todo había sido una tontería, que sus sospechas no tenían fundamento. Pero cuando se acercaron al edificio conocido, el coche de Rafael no se detuvo ahí, pasó de largo y aparcó una calle más adelante, junto a una pequeña plaza. «Pare aquí», dijo Sofía rápidamente, sintiendo como el corazón le golpeaba tan fuerte que temía que el conductor pudiera oírlo. Pagó con manos temblorosas, se escondió tras un árbol y observó. Rafael estaba sentado en el coche, mirando el móvil, como si esperara a alguien. De vez en cuando levantaba la mirada y observaba los alrededores. Sofía se pegó al tronco del árbol, sintiendo como el sudor frío le recorría la espalda, como el corazón se le subía a la garganta. No entendía qué estaba pasando, por qué él estaba ahí y no con su madre.
La ansiedad iba creciendo junto a una curiosidad dolorosa. Unos 10 minutos después, Carmen salió de su edificio. Sofía la vio mirar alrededor antes de dirigirse al coche de su hijo. Se subió al asiento delantero y habló con él. Sofía veía sus labios moverse, veía a Rafael sacar un sobre del bolsillo, el mismo sobre con su sueldo, y entregárselo. Pero Carmen no salió enseguida. Se quedó allí, hablando, y el gesto de Rafael revelaba nerviosismo, incomodidad. Finalmente, al cabo de unos 5 minutos, Carmen bajó del coche. Sofía vio cómo apretaba el sobre con fuerza, cómo volvía a mirar alrededor antes de dirigirse no hacia el portal, sino hacia la parada del autobús. Sofía se quedó paralizada. ¿Seguir a Carmen? ¿O a Rafael, que se marchaba hacia casa? Eligió a Carmen. Ella tenía el dinero. Ella se comportaba de forma extraña, casi temerosa, como si no quisiera ser vista. Carmen subió a un autobús y Sofía lo hizo tras ella, manteniéndose a distancia. La mujer se sentó junto a la ventana, mirando hacia el vacío, los hombros rígidos, las manos inquietas jugueteando con el asa del bolso. 20 minutos después, Carmen bajó en un barrio que Sofía no conocía, edificios viejos, pintura desconchada, calles silenciosas. Caminaba deprisa, con seguridad, como alguien que conoce bien el camino, y Sofía apenas lograba seguirle el ritmo sin delatarse. Finalmente Carmen se detuvo frente a un edificio y volvió a mirar alrededor. Sofía se escondió tras la esquina y observó. Un hombre se acercó, alto, unos 50 años, con una chaqueta gastada. Carmen le dijo algo, él asintió. Entonces ella sacó el sobre y se lo entregó. Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella, una ola helada la cubrió entera. Sacó el móvil y, con dedos temblorosos, tomó varias fotos, Carmen, el hombre, el intercambio. Las fotos no eran muy nítidas, pero suficientemente claras. El hombre tomó el sobre, le dijo algo a Carmen, ella asintió. Él le puso una mano en el hombro, y Sofía vio cómo ella se estremecía y daba un paso atrás. Había algo amenazante en aquel gesto, algo que le provocó un escalofrío. Hablaron un minuto más, luego el hombre se fue. Carmen se quedó sola, abrazándose a sí misma, temblando como si tuviera frío o miedo. Sofía nunca la había visto así, tan pequeña, tan frágil, tan perdida. Detrás de la esquina, Sofía no sabía qué sentir. Por un lado, tenía pruebas de que Carmen mentía, que el dinero no iba ni a reparaciones ni a medicinas. Pero por otro lado, algo en su comportamiento le hacía dudar, ¿y si no lo hacía por gusto? ¿Y si la estaban extorsionando? ¿O pagaba una deuda peligrosa? Cuando Carmen regresó a la parada del autobús, Sofía esperó a que se marchara para salir de su escondite. Se quedó de pie en la calle vacía, el móvil apretado en la mano, sintiendo como su interior se llenaba de rabia, confusión y una extraña compasión. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Carmen le daba el dinero? ¿Y lo sabía Rafael? Tomó un taxi de vuelta, revisando las fotos una y otra vez. ¿Mostrárselas a Rafael? No, él justificaría a su madre, encontraría alguna excusa. ¿Guardarlas? ¿Usarlas en el divorcio? Cuando llegó a casa, Rafael ya estaba sentado en el sofá viendo la televisión. ¿Dónde estabas?, preguntó, con un tono molesto. He vuelto y tú no estabas. Fui a comprar pan, mintió ella, colgando la chaqueta con manos temblorosas. Pasó junto a él sin mirarlo, temía que leyera la verdad en sus ojos. Rafael dijo algo más, pero ella no lo escuchó. Solo veía la imagen de Carmen entregando el sobre a aquel hombre desconocido. ¿Cómo está tu madre?, preguntó Sofía mientras se servía agua, notando cómo le temblaba la mano y el agua se desbordaba. ¿Empiezan la reparación mañana? Sí, todo está bien, respondió Rafael distraído. Los obreros vendrán por la mañana. Mamá está contenta de que la hayamos ayudado. Mentira. Todo era mentira. Sofía permanecía en la cocina, apretando el vaso con tanta fuerza que se sorprendió de que no se rompiera. Quería gritar, quería enseñarle las fotos, exigir explicaciones. Pero en vez de eso, solo asintió y bebió un sorbo de agua.
Me alegro, dijo con voz neutra. Qué bueno que ya esté resuelto. Aquella noche Sofía no pudo dormir. Estaba tumbada junto a Rafael, escuchando su respiración tranquila y pensando en lo que había descubierto. Las fotos estaban en su teléfono, guardadas en una carpeta aparte, y sabía que mañana mismo se las enviaría a Lucía, para pedirle que averiguara quién era aquel hombre. Pero lo que más la atormentaba era otra pregunta: ¿hasta dónde llegaba esa mentira? ¿Y estaba preparada para conocer toda la verdad? Por la mañana, Sofía envió las fotos a Lucía con un mensaje corto: ¿puedes averiguar quién es? La amiga tardó en responder, y Sofía pasó todo el día poniéndose nerviosa cada vez que sonaba el móvil. Cuando por fin llegó el mensaje por la tarde, solo decía: nos vemos mañana. Tenemos que hablar. Al día siguiente el tiempo avanzaba con una lentitud insoportable, y Sofía sentía como en su interior la tensión se acumulaba, como un resorte que alguien apretaba sin descanso. Intentaba trabajar, contestar correos, hacer balances, pero su mente volvía una y otra vez a lo que habría descubierto Lucía, a ese hombre que recibió el sobre con su sueldo. A la hora del almuerzo se reunieron en la misma cafetería, y Sofía entendió al instante, al ver el rostro de su amiga, que las noticias no eran buenas. Lucía se sentó frente a ella, apoyó las manos sobre la mesa y la miró con una mezcla de preocupación y compasión. Le pedía a un conocido que lo investigara, empezó en voz baja, inclinándose hacia ella. Sophie. Ese hombre trabaja para una empresa que presta dinero. No un banco, ¿entiendes? De esos sitios a los que van cuando los bancos ya han dicho que no. Sofía sintió que algo se le congelaba por dentro, como si la hubieran sumergido en agua helada. ¿Entonces Carmen les debe dinero? Preguntó despacio, intentando procesarlo. Eso parece, asintió Lucía, apretando la mano de Sofía. ¿Y por cómo se la ve en tus fotos? Debe desde hace tiempo. Esta gente no es de los que esperan, Sophie. No se andan con bromas. Sofía se dejó caer contra el respaldo de la silla, mientras en su mente desfilaban imágenes desordenadas, todas esas veces que Rafael pidió dinero para su madre, todas las historias del electrodoméstico roto, las medicinas, el supuesto arreglo. ¿Había estado todo destinado, desde el principio, a pagar esa deuda? ¿Pero de dónde había salido? ¿Y por qué Carmen no le decía la verdad a su hijo? No lo entiendo, murmuró Sofía, pasándose la mano por la cara. ¿Por qué no pidió ayuda de frente? ¿Por qué mentir? Quizá por vergüenza, respondió Lucía, encogiéndose de hombros. O porque teme que Rafael se decepcione si se entera. O tal vez la deuda es tan grande que ni sabe por dónde empezar a explicar. Pero en cualquier caso, Sophie, no es tu responsabilidad. Ya has dado demasiado. Sofía guardó silencio, intentando asimilar todo. Dentro de ella se chocaban dos emociones. Por un lado, la rabia, la mentira, la manipulación, el dinero arrancado una y otra vez. Pero por otro lado, un hilo de compasión hacia aquella mujer que parecía estar atrapada en un pozo del que no podía salir, ni siquiera con la ayuda de su propio hijo. ¿Se lo vas a mostrar a Rafael?, preguntó Lucía con cautela. Sofía negó con la cabeza. No. No ahora. Igual no me creería, o buscaría alguna excusa. Voy a guardarlo. Por si lo necesito más adelante. Ahora tengo que pensar en mí. Lucía sintió con comprensión. Entonces sigue preparando todo. Cuanto antes te vayas, mejor. ¿Ya encontraste piso? Todavía no, admitió Sofía. Pero he empezado a vender cosas. Para tener algo de dinero los primeros días. No le contó lo difícil que era cada venta, cómo pasaba las noches revisando sus cosas, decidiendo qué podía dejar ir. Cada objeto tenía un recuerdo, aquel vestido que Rafael le regaló en su primer aniversario, los pendientes que compró con su primer sueldo después de casarse, la bufanda que eligieron juntos aquella noche fría de diciembre. Pero Sofía seguía adelante, publicaba los anuncios, respondía a los compradores, concertaba encuentros, y cada vez que entregaba una de esas cosas sentía que ganaba un poco más de libertad, como si soltara un pedazo del pasado.
Al día siguiente, cuando Rafael se fue a trabajar, Sofía se reunió con el abogado, un hombre bajito, de gafas, que hablaba con calma y claridad, explicándole cada paso del proceso de divorcio. ¿Tienen bienes en común?, preguntó, tomando notas. El piso, respondió Sofía, con la voz apagada. Pero lo compramos con hipoteca. Yo pagué la mitad de la entrada y sigo pagando mi parte cada mes. Tengo todos los recibos. El abogado asintió con aprobación. Eso es bueno. Podrá reclamar su parte. Pero debo advertirle, si su esposo se opone, el proceso puede ser largo. Se va a oponer, susurró Sofía, entrelazando las manos. Él no lo entenderá. No querrá entenderlo. Entonces prepárese. No será fácil, respondió el abogado con suavidad. Pero tiene derecho a divorciarse, esté él de acuerdo o no. Lo importante es reunir todos los documentos, todas las pruebas de sus aportes. Sofía asintió, sintiendo que las lágrimas le ardían en los ojos. Se giró ligeramente para ocultarlo. Entendía que le esperaban meses de juicios, discusiones, tensiones. Pero la alternativa, seguir viviendo así, la aterrorizaba más. Al llegar a casa esa tarde, encontró a Rafael en el dormitorio, con una expresión difícil de descifrar. Sophie, dijo él, con una nota de desconfianza. ¿Dónde están tus pendientes de oro? Los que te regalé en el aniversario. Sofía se quedó paralizada en el umbral, sintiendo como el corazón se le caía a los pies. Había olvidado esos pendientes. Había olvidado que Rafael los recordaba. Yo. Se los presté a una amiga, mintió rápido, esforzándose por sonar natural. Se casa pronto y quería algo para llevar. Rafael la observó fijamente, demasiado fijamente, y Sofía vio cómo intentaba decidir si ella estaba diciendo la verdad. ¿Y el vestido? El azul, el que colgaba aquí, señaló la percha vacía. Lo llevé a la tintorería, respondió Sofía, sintiendo que cada mentira pesaba más que la anterior. Le cayó una mancha. Él la miró unos segundos más, luego asintió despacio, aunque Sofía supo que no estaba convencido. En sus ojos pasó algo fugaz, sospecha, inquietud. O quizás simple agotamiento. Está bien, dijo al fin y salió de la habitación. Sofía se quedó apoyada en el marco de la puerta, sintiendo como un sudor frío le recorría la espalda. Entendía que tenía que ser más cuidadosa, que Rafael empezaba a notar cambios. Pero al mismo tiempo el tiempo se le echaba encima, no podía esperar demasiado, porque con cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que la descubrieran. Esa noche Sofía no durmió, se quedó tumbada en la oscuridad escuchando la respiración de su marido. Pensaba en cómo se habían conocido, en cómo él se disculpaba torpemente por el café derramado, en cómo luego le llevaba flores todas las semanas. Recordaba su boda, sus votos, cómo le prometía amarla y protegerla. ¿En qué momento todo se torció? ¿Cuándo aquel hombre enamorado se convirtió en alguien capaz de entregar su sueldo a su madre sin siquiera dudarlo? ¿O siempre había sido así, y ella simplemente no quiso verlo? Sofía se giró de lado, mirando la silueta oscura de Rafael, y sintió como algo se rompía definitivamente dentro de ella, como el último hilo que todavía la unía a ese matrimonio. Ya no lo quería. Tal vez sentía lástima, tal vez aún recordaba lo bueno, pero el amor se había ido, disuelto en humillaciones y agravios. Y ese pensamiento no le dolió, solo le trajo un alivio triste. A la mañana siguiente se despertó con un plan claro. 3 días más. 3 días para recoger las últimas cosas, llevar lo más importante a casa de Lucía, prepararlo todo. Y luego, el lunes, cuando Rafael se fuera a trabajar, recogería lo que quedara y se marcharía. Dejaría los papeles del divorcio sobre la mesa y, cuando él volviera por la noche, ella ya no estaría. Sofía se levantó, se vistió y se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía agotada, con ojeras marcadas y el gesto tenso. Pero en sus ojos brillaba una determinación que antes no existía. Un poco más. Solo un poco más, y sería libre.
El viernes por la tarde, cuando faltaban solo 3 días para el lunes, Sofía estaba sentada en la cocina revisando los documentos que debía llevarse cuando el teléfono vibró con una llamada entrante. Número desconocido. Dudó unos segundos antes de contestar. Sí. ¿Es Sofía? Se oyó una voz masculina desconocida. Me llamo Esteban, soy amigo de Lucía. Ella me pidió que averiguara algunas cosas para usted. Sofía se enderezó en la silla, el corazón empezó a latirle más rápido. Sí, le escucho. He descubierto algunos detalles sobre la mujer y el hombre de las fotos, continuó Esteban, y Sofía oyó el ruido de papeles al otro lado de la línea. Verá, la situación es más complicada de lo que parecía. Su suegra realmente necesita dinero, pero no para medicinas ni para reparaciones. Sofía apretó el teléfono con fuerza, preparándose para escuchar lo que intuía que lo cambiaría todo de manera definitiva. Ella juega, dijo simplemente Esteban. A las cartas, en locales de juego. Empezó cuando enviudó, dicen que por soledad. Al principio poco, luego se enganchó. Se endeudó con esa gente y ahora paga intereses. Y por las cifras que he podido ver, les debe desde hace más de un año. Sofía sintió que la habitación se le venía encima, que todo dentro de ella se apretaba en un nudo doloroso. Juego. Todos esos meses, todo ese dinero que ella y Rafael entregaban creyendo ayudar a una mujer mayor con problemas. Y en realidad iba a parar a mesas de cartas. ¿Está seguro? Preguntó con voz ronca, aunque sabía que él no la habría llamado sin estarlo. Completamente, confirmó Esteban. Hablé con personas que la han visto allí. Es una clienta habitual. Va 2 o 3 veces por semana. Y hay algo más, se detuvo un instante, como dudando. Su suegra tiene ahorros. Nada despreciables. El piso está a su nombre, y además tiene un depósito en el banco. Pero no toca ese dinero, probablemente quiere dejárselo a su hijo. Y las deudas las paga con el dinero de ustedes dos. Sofía cerró los ojos y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, no de dolor, sino de rabia, impotencia y la comprensión de lo cínico que era todo aquello. Carmen sabía perfectamente lo que hacía, sabía que los estaba saqueando, pero seguía, porque no podía parar, porque la adicción era más fuerte que la conciencia. Gracias, acertó a decir al fin. Gracias por averiguarlo. Cuando colgó, Sofía se quedó mucho rato inmóvil, mirando a la nada. Pensaba en Rafael, en cómo defendía a su madre, en cómo repetía que ella lo era todo para él, que sin ella no habría llegado a donde estaba. Y mientras tanto, Carmen se aprovechaba de su amor, de su sentido del deber, de su culpa por haber formado su propia familia y haberse ido de casa. Sofía se levantó, se acercó a la ventana y apoyó la frente en el cristal frío. Abajo, en la calle, la gente iba y venía, ajena a que dentro de ella se derrumbaba la última ilusión, a que por fin comprendía que no había nada que compadecer, que su decisión de irse había sido correcta desde el principio. Sacó el móvil y volvió a mirar las fotos que había hecho días atrás, Carmen, el hombre, el sobre. Ahora conocía toda la verdad, y aquella verdad era amarga como el veneno. ¿Debía contárselo a Rafael? ¿Enseñarle las pruebas de que su madre llevaba años engañándolos a ambos? Sofía se imaginó la escena, ella mostrándole las fotos, hablándole de la llamada, explicándole a dónde iba realmente el dinero. Y casi pudo sentir físicamente cómo él no le creería, cómo encontraría una justificación, cómo la acusaría de calumniar a su madre porque quería divorciarse. No. Sería inútil. Él tendría que descubrir la verdad por sí mismo, pero ya después, cuando ella estuviera lejos, a salvo. Sofía volvió a la mesa, sacó la carpeta con documentos y añadió la información impresa que le había mandado Lucía y las fotografías. Eso formaría parte de lo que le dejaría el lunes, junto con la demanda de divorcio. Que él decidiera qué hacer con ese conocimiento. El fin de semana, Sofía vivió en modo automático. Cocinaba, limpiaba, hablaba con Rafael de cosas sin importancia, mientras por dentro seguía al pie de la letra su plan. El sábado metió en una bolsa grande sus cosas más valiosas, documentos, fotos,
varios conjuntos de ropa, y las llevó a casa de Lucía, diciéndole a Rafael que iba a ayudar a su amiga con los preparativos de la boda. ¿Vas a tardar mucho?, preguntó él sin apartar la vista del televisor. Puede ser, respondió Sofía desde la puerta, con la bolsa pesada en la mano. No lo sé. Él asintió sin siquiera mirarla, y Sofía salió, cerrando la puerta. En ese instante comprendió que ni siquiera se daría cuenta si ella no regresara. Estaba demasiado centrado en su propio mundo, en su madre, en sus problemas, como para ver lo que le pasaba a su esposa. En casa de Lucía se sentaron en la cocina a tomar té, y Sofía le contó todo lo que había sabido sobre Carmen. Lucía escuchaba en silencio, negando con la cabeza de vez en cuando, con una indignación tan clara en la mirada que a Sofía le resultó un poco más fácil respirar, al menos alguien entendía por lo que había pasado. «Estás haciendo lo correcto al irte», dijo Lucía con firmeza, abrazándola. «Es la mejor decisión, Sophie. Te mereces una vida normal, no ser la vaca lechera de una suegra ludópata». «Tengo miedo», confesó Sofía, con la voz temblorosa. «Miedo de empezar de cero. Tengo casi 30, Lucía. He gastado 3 años en este matrimonio, y ahora vuelvo al principio». «Mejor empezar de cero a los 30 que a los 40 o a los 50», respondió suavemente la amiga. «Y no estás sola. Estoy contigo, te ayudaré en todo lo que pueda. Ya te he encontrado un piso, pequeño, pero limpio, cerca de tu trabajo. Puedes entrar cuando quieras». Sofía la abrazó, y esta vez las lágrimas eran de gratitud, por tener al menos a una persona de su lado. El domingo por la noche, cuando todo estuvo listo, cuando las cosas estaban empaquetadas, los documentos reunidos y el nuevo piso la esperaba, Sofía se sentó a la mesa y escribió una carta. Tardó mucho, tachaba, volvía a escribir, buscando las palabras adecuadas para explicar lo que no cabía en unas cuantas líneas. Rafael empezó a escribir, con la mano temblándole tanto que las letras salían torcidas. «Cuando leas esto, yo ya no estaré aquí. Me voy. No porque ya no te quiera, aunque eso también es verdad. Me voy porque no puedo seguir siendo la segunda en tu vida, no puedo seguir viviendo a la sombra de tu madre, no puedo seguir entregando lo último que tengo para que ella continúe con sus juegos». Se detuvo, leyó lo escrito y comprendió que no podía seguir, que las palabras no bastaban para expresar toda la profundidad de su dolor, de su decepción. En lugar de seguir escribiendo, Sofía tomó el sobre con los documentos, la demanda de divorcio, el acuerdo de reparto de bienes, los extractos bancarios que demostraban sus aportes al piso y las fotos de Carmen con aquel hombre. Lo colocó todo con cuidado dentro, cerró el sobre y escribió encima, simplemente, «léelo». Luego se levantó y recorrió el piso por última vez, mirando las cosas que habían comprado juntos, las fotos en las paredes, toda aquella vida que había parecido real y resultó ser una ilusión. Se detuvo en el umbral del dormitorio, miró la cama en la que habían dormido 3 años y sintió una extraña vacío dentro, no dolor, no pena, solo vacío, como si algo importante se hubiera ido dejando un agujero en su lugar. Se acostó junto a Rafael por última vez, y no pudo cerrar los ojos en toda la noche, escuchando su respiración y pensando en que mañana todo cambiaría, en que al día siguiente daría un paso del que ya no habría marcha atrás. La mañana del lunes Rafael se preparaba para ir a trabajar como siempre, y Sofía estaba en la cocina haciéndole el café, con el corazón encogido al darse cuenta de que era la última vez, de que en unas horas se iría y no volvería. «Hoy tengo reunión hasta tarde», dijo él abrochándose la camisa. «Puede que llegue sobre las 9». «Está bien», asintió ella, su voz sonó tranquila, aunque por dentro rugía una tormenta. Él se acercó, la besó en la mejilla, cogió el maletín y se dirigió a la puerta. Sofía lo siguió con la mirada y, por un instante, tuvo ganas de llamarlo, de decirle algo importante, de despedirse de verdad. Pero guardó silencio, porque sabía que si empezaba a hablar, no podría contener las lágrimas. La puerta se cerró y Sofía se quedó sola en el silencio del piso. Permaneció en medio de la sala, escuchando cómo se apagaban sus pasos en la escalera, y solo cuando oyó la puerta del portal cerrarse abajo, se permitió exhalar. Había llegado la hora. Cogió la última bolsa con sus cosas, recorrió las habitaciones comprobando que no olvidaba nada importante.
Luego dejó el sobre la mesa de la cocina, justo en el lugar donde Rafael solía cenar, para que no pudiera pasarlo por alto. Sofía miró aquel sobre, blanco e inofensivo a primera vista, pero que contenía el final de su matrimonio, el final de todas sus ilusiones. Imaginó a Rafael al volver por la noche, abriría la puerta, entraría, la llamaría, y luego vería el sobre y entendería que algo iba mal. Y en ese momento no sintió lástima ni culpa, sino alivio. Por fin terminaría todo. Por fin podría respirar. Sofía tomó las llaves, el bolso, salió del piso y cerró la puerta detrás de sí sin mirar atrás. Bajó las escaleras despacio, como si temiera que las piernas no la sostuvieran, y con cada peldaño crecía dentro de ella una sensación extraña, una mezcla de miedo y libertad, tan intensa que le cortaba la respiración. Apretaba el bolso con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, y cuando por fin salió a la calle, se detuvo un instante y alzó la vista hacia las ventanas del cuarto piso. Allí, tras esos cristales, quedaba su vida de los últimos 3 años, todas las esperanzas, los sueños de familia, todas las decepciones. Sofía miró aquellas ventanas e intentó sentir algo, dolor, pena, deseo de volver, pero por dentro solo había vacío, inmenso y curiosamente tranquilizador, como si después de una larga enfermedad, por fin hubiera remitido el dolor y ahora solo quedara existir, sin esfuerzos, sin fingir felicidad. El taxi que había pedido Lucía ya la esperaba frente al portal. El conductor la ayudó a meter la bolsa en el maletero sin hacer preguntas, y Sofía se lo agradeció en silencio, no sabía qué habría respondido si él le hubiera preguntado a dónde iba y por qué le temblaban las manos. De camino al nuevo piso, miraba por la ventanilla cómo desfilaban las calles conocidas, las tiendas donde compraba comida, el parque donde había paseado con Rafael el primer año de matrimonio. Todo eso se quedaba atrás, en el pasado, y Sofía se sentía como una enferma en recuperación tras una enfermedad larga y grave, aún débil, aún insegura de sus fuerzas, pero viva. El nuevo piso resultó ser pequeño, de una sola habitación, en el segundo piso de un edificio viejo. Sofía subió por la escalera que crujía, abrió la puerta con las llaves que le había dado Lucía y se quedó inmóvil en el umbral. Paredes vacías, suelo desnudo, un sofá viejo que habían dejado los anteriores inquilinos y una mesita en la cocina. Nada suyo, nada conocido. Y esa desnudez le pareció lo más hermoso del mundo. Entró, dejó la bolsa en el suelo y se sentó despacio en el sofá, incapaz de contener por más tiempo las emociones acumuladas durante toda la mañana. Se tapó el rostro con las manos, y sus hombros empezaron a temblar con sollozos silenciosos, lloraba no de pena, sino de alivio, porque por fin lo había hecho, por fin había salido de la jaula que ella misma se había construido 3 años atrás. Las lágrimas caían sin parar, y Sofía no intentaba detenerlas, sabía que tenía que llorar todo lo acumulado, todo el dolor, todas las humillaciones, toda la rabia hacia sí misma por haber aguantado tanto. Lloraba por los años perdidos, por los sueños rotos, por la chica que fue alguna vez y que creyó que el amor podía con todo. Cuando por fin se le secaron las lágrimas, levantó la cabeza y miró alrededor. La habitación era pequeña y humilde comparada con el piso donde vivía con Rafael. Pero allí reinaba el silencio, un silencio real, en el que no había sitio para las llamadas de la suegra, las exigencias de dinero ni la tensión constante. Se levantó, se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco entró en la habitación, y Sofía respiró hondo, sintiendo cómo se le llenaban los pulmones, como si hubiera pasado mucho tiempo respirando a medias y solo ahora recordara lo que era respirar de verdad. El móvil vibró en el bolsillo, un mensaje de Lucía. ¿Ya estás? ¿Todo bien? Sofía respondió con los dedos aún temblorosos, sí. Ya estoy aquí. Gracias. Por todo. Lucía contestó con un corazón y la promesa de pasar por la tarde con comida y ropa de cama. Sofía sintió una nueva oleada de gratitud hacia esa mujer que había estado a su lado cuando no tenía a nadie más. Las siguientes horas las pasó deshaciendo la maleta, intentando darle un mínimo de calidez a aquel espacio vacío. Colgó su ropa en el armario viejo, colocó los libros en el alféizar, puso algunas fotos sobre la mesa, no de la boda, sino de su infancia, con su madre, que había muerto hacía tanto que los recuerdos se habían vuelto difusos,
como una foto antigua. Miró aquellas imágenes y pensó que le diría a su madre si aún viviera. ¿Se sentiría orgullosa de que hubiera encontrado el valor para irse? ¿O la condenaría por no haber intentado salvar el matrimonio? Sofía no lo sabía, pero quería creer que su madre la habría comprendido, que se habría puesto de su lado. Después de comer, cuando todo estuvo más o menos en su sitio, Sofía se tumbó en el sofá y cerró los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podía relajarse. Nadie llamaría para exigir dinero. Nadie la acusaría de egoísta por pensar en sí misma. Allí, en aquel piso pequeño, estaba sola, y esa soledad le parecía salvadora. Pensó en Rafael, imaginó cómo, en ese mismo momento, estaría sentado en la oficina sin sospechar lo que le esperaba por la noche. Volvería a casa cansado, quizá con hambre, abriría la puerta y, como siempre, la llamaría. Pero ella no respondería. Iría a la cocina y vería el sobre la mesa. Sofía imaginó su expresión, primero desconcierto, luego inquietud, luego miedo. Abriría el sobre, sacaría los documentos, leería su breve carta, vería las fotos de su madre con aquel hombre. ¿Qué sentiría? ¿Rabia? ¿Rencor? ¿O quizá alivio, porque al fin todo habría terminado? El reloj avanzaba, el sol se deslizaba lentamente por el cielo, y Sofía seguía tumbada, perdida en sus pensamientos. Pensaba en lo que vendría después, en cómo viviría sola, en cómo empezaría de cero una vida nueva. Le daba miedo, un miedo enorme, pero al mismo tiempo, en algún lugar muy hondo, empezaba a nacer algo parecido a la esperanza, débil, apenas perceptible, pero real. Por la tarde llegó Lucía con enormes bolsas llenas de comida, ropa de cama e incluso un televisor pequeño que había sacado de algún sitio diciendo, para que no se vea todo tan vacío. Se sentaron en la cocina, tomando té en vasos desechables porque Sofía se había olvidado de traer tazas, y Lucía contaba anécdotas del trabajo, intentando distraerla, no dejar que se hundiera en pensamientos pesados. ¿Crees que ya habrá llegado?, preguntó de pronto Sofía, interrumpiendo el relato de su amiga, con la mirada perdida y asustada. Lucía miró el reloj. Son las 8. Dijiste que volvería a las 9. Así que no, todavía no. Tengo miedo, confesó Sofía en voz baja, abrazando el vaso con las dos manos, como si intentara calentarse. No sé exactamente de qué, pero tengo miedo. ¿Y si viene aquí? ¿Y si me encuentra? No conoce esta dirección, la tranquilizó Lucía, cubriéndole la mano con la suya. Y aunque la supiera, ¿qué pasaría? Tienes derecho a irte, Sophie. No has hecho nada malo. Es tu vida, y solo tú decides cómo vivirla. Sofía sintió, pero la inquietud no la soltaba. Imaginaba a Rafael conduciendo ahora hacia casa, sin sospechar nada, subiendo las escaleras, sacando las llaves. En unos minutos abriría la puerta del piso vacío, y su vida también cambiaría para siempre. Era extraño saber que le estaba causando dolor, que su marcha sería un golpe para él. Pero aún más extraño era darse cuenta de que no sentía culpa. 3 años había dado, cedido, intentado ser una buena esposa, y lo único que recibió a cambio fue indiferencia y exigencias de dinero para una suegra ludópata. No, no era culpa suya. Tenía derecho a ser feliz, a una vida en la que la valoraran, en la que no fuera de segunda categoría. ¿Quieres que me quede a dormir contigo?, propuso Lucía. No me cuesta nada, voy a por un pijama y paso la noche aquí. Sofía estuvo a punto de negarse, de decir que podía sola, pero se dio cuenta de que no quería estar sola esa primera noche, que necesitaba apoyo, la presencia de alguien a su lado. Gracias, susurró. Me haría bien. Se quedaron en la cocina, charlando y bebiendo té, y Sofía miraba el reloj de vez en cuando, contando los minutos. -4. -10. -5. Las 9 en punto. En algún lugar, a varios kilómetros de allí, Rafael abría la puerta de su piso. Entraba. La llamaba. Sofía cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el corazón en la garganta. Ya está, murmuró. Ya lo sabe.
Y en ese instante sintió como algo la soltaba por dentro, como se rompía el último hilo que la unía al pasado. Ya no era la esposa de Rafael. Solo era Sofía, una mujer que empezaba de nuevo. Lucía la abrazó, y se quedaron así, en silencio, mientras afuera oscurecía, la ciudad encendía sus luces y, en algún lugar lejano, un hombre leía una carta y comprendía que había perdido aquello que nunca supo valorar de verdad. Rafael aparcó el coche junto al edificio exactamente a las 9 de la noche, sintiendo el cansancio acumulado tras un largo día de reuniones y líos con clientes. Solo podía pensar en la cena caliente que seguramente Sofía habría preparado, en el sofá y la televisión, quizá una cerveza para relajarse. Subió las escaleras despacio, sacando las llaves del bolsillo, y en su cabeza ya ensayaba lo que le diría a su mujer si ella le preguntaba por el día. Frases de siempre, palabras de siempre, esa rutina tan habitual que ni siquiera la notaba. La llave giró en la cerradura, la puerta se abrió y Rafael cruzó el umbral, quitándose los zapatos casi sin mirar y colgando la chaqueta en el perchero. Sophie. La llamó, como hacía siempre al llegar. Ya estoy en casa. Silencio. Normalmente ella respondía desde la cocina o salía a recibirlo, pero ahora el piso estaba tan callado que pudo oír el tic-tac del reloj del salón. Rafael frunció el ceño, avanzó, asomándose a las habitaciones. ¿Sofía? Repitió más alto, y en su voz se oyó ya una nota de inquietud. Nada. Entró en el dormitorio, encendió la luz y se quedó quieto, con la sensación de que algo no cuadraba. La habitación parecía extrañamente vacía, aunque al principio no supo decir por qué. Se acercó al armario, abrió de golpe las puertas y se quedó paralizado. La mitad de las cosas de Sofía había desaparecido. Sus vestidos, blusas, vaqueros. Todo lo que solía colgar de su lado del armario ya no estaba. Solo quedaban algunas prendas viejas que hacía tiempo que no se ponía. Rafael sintió como el corazón le latía con violencia, como por dentro se levantaba una ola fría de pánico. Corrió al baño, su neceser había desaparecido, su cepillo de dientes, su champú, todo lo que usaba a diario. En la estantería solo quedaban sus cosas, y ese vacío le resultó de pronto tan siniestro que se quedó casi sin aire. Sofía. Gritó, saliendo del baño y revisando el resto del piso, aunque ya sabía que ella no estaba. ¿Dónde estás? El salón estaba vacío, en el pasillo no estaba su bolso en el sitio de siempre, y solo en la cocina, sobre la mesa, había un sobre blanco que parecía tan corriente, tan inocente, que al principio Rafael ni siquiera le hizo caso. Pasó de largo, volvió al salón, cogió el móvil y marcó el número de Sofía con dedos temblorosos. Los tonos de llamada se le hicieron eternos, y con cada uno crecía el presentimiento, la certeza de que algo iba realmente mal. El abonado al que llaman no está disponible o tiene el teléfono apagado, anunció una voz mecánica, y Rafael, furioso, arrojó el móvil sobre el sofá. Regresó a la cocina y entonces, por fin, su mirada se fijó en el sobre. Se acercó despacio, lo tomó y vio la palabra escrita encima, léelo. La letra era conocida, ordenada, la letra de Sofía, la misma de las notas, las listas de la compra, las tarjetas de felicitación. Los dedos le temblaban mientras abría el sobre, y sintió las palmas húmedas de sudor frío. Sacó varios folios, despegó el primero y empezó a leer. Rafael, cuando leas esto yo ya no estaré aquí. Me voy. No porque ya no te quiera, aunque eso también es verdad. Me voy porque no puedo seguir siendo la segunda en tu vida, no puedo seguir viviendo a la sombra de tu madre, no puedo seguir entregando lo último que tengo para que ella continúe con sus juegos. Rafael leyó la última frase varias veces sin comprender. ¿Qué juegos? ¿De qué estaba hablando? Dejó la carta a un lado y sacó el siguiente documento, una solicitud de divorcio, ya rellenada, con la firma de ella al final. Las palabras se le emborronaban delante de los ojos, no lograba concentrarse, no podía creer lo que estaba viendo. Divorcio. Sofía pedía el divorcio. Las manos le temblaban tanto que el papel crujía, y Rafael se dejó caer en una silla, sintiendo que las piernas no lo sostenían. Cogió el documento siguiente,
un acuerdo de reparto de bienes, donde se indicaba negro sobre blanco que Sofía reclamaba la mitad del piso, puesto que había pagado su parte de la hipoteca, acompañado de copias de todos sus recibos de pago de los últimos 3 años. Miraba aquellas cifras, aquellos papeles ordenados, y entendía que ella se había preparado, que aquello no era un arrebato, sino una decisión meditada, planeada. ¿Desde cuándo? ¿Una semana? ¿Un mes? Más. Entonces vio las fotos. Varios impresos en papel normal, algo desenfocados, pero lo bastante claros para entender lo que mostraban. Su madre, Carmen, en una calle, entregando un sobre a un hombre desconocido. El mismo sobre que él le había llevado hacía unos días, el sobre con el sueldo de Sofía. Rafael miraba aquellas fotos sin entender qué estaba pasando. ¿Por qué su madre le daba el dinero a ese hombre? ¿Quién era él? Le dio la vuelta a una de las fotos y vio unas líneas escritas de puño y letra de Sofía, casa de empeño. Deuda de juego. Lleva más de 1 año jugando. El dinero nunca fue para medicinas ni reparaciones. Las palabras no encajaban en su cabeza, no formaban un cuadro coherente. ¿Jugando? ¿Mamá? Era imposible, algún error, un malentendido. Sofía se había equivocado, lo había interpretado mal, se lo habría inventado para justificar su marcha. Pero las fotos eran reales. Reconocía a su madre, su abrigo, su bolso. Y el sobre en sus manos era exactamente igual al que él mismo le había entregado. Rafael dejó las fotos sobre la mesa y se tapó la cara con las manos, sintiendo como todo se venía abajo, el mundo que 1 hora antes parecía tan claro y predecible se desmoronaba en pedazos. Se quedó así varios minutos, intentando respirar con calma, luchando contra las oleadas de pánico. Luego agarró el móvil y volvió a marcar el número de Sofía. Apagado. Otra vez. Y otra. Y otra más. Llamaba una y otra vez, como un poseído, esperando que ella contestara, que lo explicara, que dijera que todo era un malentendido y que aún podían arreglarlo. Pero el teléfono guardaba silencio. Rafael marcó el número de su madre, y tras el tercer tono oyó su voz, adormilada y molesta. ¿Rafael? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué hora es? Mamá, jadeó él, la voz se le quebró. Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿A dónde fue el dinero que te he estado dando? ¿El dinero que te llevé el miércoles? La pausa al otro lado de la línea fue demasiado larga, demasiado elocuente. ¿De qué estás hablando? Respondió al fin Carmen, con una nota de cautela. Ya te lo expliqué, para la reparación, los obreros mañana. No me mientas. Gritó Rafael, asustándose incluso de la fuerza de su propio grito. Sofía te vio dándole el dinero a un hombre. Tiene fotos. Lo sabe todo, mamá. Sabe lo de la deuda de juego, lo de la casa de empeño. ¿Es verdad? Silencio. Largo, pesado. Rafael oyó la respuesta antes de que su madre la pronunciara. Rafael, puedo explicarlo, empezó Carmen, con la voz temblorosa. No es lo que tú piensas. Entonces es verdad, susurró él, y el teléfono casi se le resbaló de los dedos. Todo este tiempo nos mentías. Todo este tiempo Sofía y yo te dábamos dinero creyendo que te ayudábamos, y tú. No quería. La voz de su madre subió hasta un chillido. No podía parar, ¿entiendes? Al principio era solo una distracción, para no pensar en la soledad, y luego me endeudé, y ellos empezaron a exigir, y tenía miedo de que me hicieran algo, y no sabía a quién acudir. ¿A mí? La interrumpió Rafael, sintiendo cómo la rabia le quemaba por dentro hasta dejarlo sin aire. Podías acudir a mí. Contármelo, pedir ayuda. Pero preferiste mentir, inventar historias de neveras rotas y tuberías, manipularme. Tenía miedo de que me juzgaras, sollozó Carmen. De que te decepcionara, de que te apartaras de mí. ¿Y ahora qué? Gritó él. Sofía se ha ido. Ha pedido el divorcio, mamá. Por tu culpa, por tus mentiras. Se ha ido y ni siquiera sé dónde buscarla.
Colgó sin escuchar lo que ella decía y arrojó el teléfono sobre la mesa con tal fuerza que éste rebotó y cayó al suelo. Rafael se quedó sentado en la cocina, rodeado de papeles, fotos, pruebas de una vida hecha añicos, y por primera vez en muchos años sintió que no sabía qué hacer. Se levantó y empezó a caminar por el piso, que de pronto se le antojó enorme y terroríficamente vacío. En cada habitación faltaba algo, sus cosas, su presencia, el calor que ella aportaba a la casa incluso cuando discutían. Se detuvo en el dormitorio, miró la cama en la que habían dormido 3 años y, de repente, lo golpeó la comprensión de lo que había perdido. No solo a su esposa, no solo una rutina cómoda, había perdido a la persona que lo quería, que aguantaba, que intentaba. Y él ni siquiera se daba cuenta, demasiado ocupado con su madre, con sus problemas, con sus exigencias. Se sentó en el borde de la cama y, por primera vez esa noche, se permitió llorar. Las lágrimas le corrían por la cara y él no se las secaba, no veía sentido en hacerlo. Sabía que nada de eso la traería de vuelta, que Sofía se había ido para siempre y que él era el único responsable. En la cocina, el teléfono seguía vibrando en el suelo, su madre intentaba llamarlo una y otra vez, pero Rafael no se movió, incapaz de escuchar de nuevo sus excusas, sus llantos, sus manipulaciones. Permaneció en la oscuridad del dormitorio, pensando en cómo podrían haber sido las cosas si hubiera escuchado a Sofía, si aunque fuera una sola vez hubiera puesto sus intereses por encima de los de su madre, si no hubiera sido tan ciego, tan egoísta. Pero ya era tarde. Demasiado tarde para lamentos, demasiado tarde para disculpas. Sofía se había ido, y él se quedaba solo en un piso vacío, solo con su culpa, con sus errores, con la conciencia de haber perdido lo más valioso que tenía. 2 meses pasaron lentos y, al mismo tiempo, vertiginosos, como si el tiempo se moviera de otro modo, marcando la nueva vida de Sofía con medidas distintas. Se despertaba por las mañanas en su piso pequeño y lo primero que sentía era el silencio, un silencio auténtico en el que no había ansiedad, ni la tensión de esperar la próxima exigencia o la próxima llamada. El piso fue llenándose poco a poco de calidez. Lucía la ayudó a comprar una cama de verdad en lugar del sofá viejo, en la cocina colgaban ya cortinas nuevas, escogidas por ella misma, y en el alféizar aparecieron varias plantas. Nada caro, nada lujoso, pero cada objeto era su elección, su decisión, y eso hacía que el espacio fuera realmente suyo. También el trabajo cambió. Sofía empezó a notar que sus compañeros la miraban de otra manera, con una especie de respeto nuevo, como si percibieran la transformación interna. Ya no se escondía tras sonrisas falsas, ya no fingía una felicidad inexistente, y esa honestidad, paradójicamente, la hacía más fuerte. El miércoles por la mañana se reunió con el abogado en su despacho, y cuando él desplegó los documentos delante de ella, Sofía sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Todo va bien, dijo el abogado, señalando los papeles. Su marido ha aceptado el reparto de bienes sin llegar a juicio. Ha reconocido que usted pagaba la mitad de la hipoteca, así que se venderá el piso y recibirá su parte. El divorcio debería estar tramitado en el plazo de 1 mes. Sofía asintió, mirando la firma de Rafael al pie del documento. Su letra le resultaba tan familiar, tan cercana en otro tiempo, y recordó cómo, 3 años atrás, firmaba el acta de matrimonio con la mano temblorosa por los nervios. ¿Ha intentado ponerse en contacto con usted?, preguntó el abogado con cautela. Llamó durante la primera semana, respondió Sofía en voz baja, entrelazando las manos sobre las rodillas. Mandaba mensajes, vino a la oficina. No le contesté. Pedí al personal de seguridad que no lo dejaran pasar. Luego dejó de venir. No añadió lo difícil que había sido ignorar cada mensaje, como leía sus disculpas, sus súplicas de hablar, de darle otra oportunidad. Los leía y los borraba, porque sabía que si respondía una sola vez, caería, y no podía permitírselo. Ha tomado la decisión correcta, dijo el abogado guardando los documentos en la carpeta. No todo el mundo encuentra la fuerza de salir de una relación tóxica. Ha hecho muy bien. Sofía esbozó una sonrisa tenue, le dio las gracias y salió del despacho. Fuera caía una llovizna fina, se detuvo bajo un soportal para abrir el paraguas. En ese momento,
El móvil vibró, mensaje de un número desconocido. Lo abrió y sintió cómo se le encogía el corazón al leer: Sophie, soy yo. He cambiado de número porque no contestabas. Por favor, dame al menos 5 minutos. Necesito decirte algo. Rafael. Sofía estaba bajo la lluvia, apretando el teléfono en la mano, y dentro de ella luchaban dos impulsos: borrar el mensaje, como todos los anteriores, o responder y averiguar qué quería decirle. Cerró los ojos, respiró hondo y escribió una respuesta corta: 5 minutos. Café en la esquina de Rivera y Libertad. Mañana a las 6 de la tarde. Cuando presionó enviar, sintió como todo dentro de ella se tensaba. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No abriría esa reunión heridas que ya empezaban a cerrarse? Pero algo en su interior le decía que necesitaba cerrar esa historia completamente, escuchar lo que él tenía que decir y entonces sí, soltarlo de verdad. Al día siguiente, Sofía llegó al café exactamente a las 6 y vio a Rafael sentado junto a la ventana. Había cambiado tanto en esos 2 meses que casi no lo reconoció: más delgado, con ojeras profundas, el cabello más largo y descuidado, como si hubiera dejado de preocuparse por sí mismo. Cuando él alzó la mirada, Sofía vio en sus ojos un dolor tan profundo, una desesperación tan sincera, que por un instante la cubrió una oleada de compasión. Pero se contuvo, se acercó a la mesa y se sentó frente a él, sosteniendo el bolso sobre su regazo como si fuera un escudo. Gracias por venir, dijo Rafael con voz ronca, se notaba que estaba nervioso. Yo. No estaba seguro de que aceptarías. Tienes 5 minutos, respondió Sofía con calma, sorprendida de lo serena que sonaba su voz. Rafael asintió, pasó una mano por su rostro y empezó a hablar, tropezando con las palabras: quería decirte que tenías razón. En todo. Sobre mi madre, sobre el dinero, sobre el hecho de que siempre la ponía por encima de ti. Fui un ciego, un egoísta que no supo valorar lo que tenía. Cuando te fuiste, finalmente vi la verdad. Hablé con mamá, supe lo de las deudas, lo del juego. Peleamos, le dije que no pensaba seguir dándole dinero, que debía enfrentar sus problemas sola o buscar ayuda profesional. Se detuvo, y Sofía vio cómo sus puños se abrían y cerraban bajo la mesa, cómo le temblaban los labios. Sé que es tarde, continuó con voz más baja. Sé que te perdí, y es culpa mía. Pero necesitaba decirlo, necesitaba disculparme. Tú no merecías lo que hice. Merecías mucho más. Sofía lo escuchó, y dentro de ella no había triunfo ni satisfacción porque él por fin entendiera. Solo cansancio y una claridad triste. Me alegra que lo hayas comprendido, dijo ella, tranquila. De verdad me alegra. Pero eso no cambia lo que pasó, Rafael. Durante 3 años esperé que me vieras, que pusieras nuestra familia en primer lugar. Y nada cambió hasta que me fui. Lo sé, dijo él, asintiendo, con los ojos llenos de lágrimas. No te pido que regreses. No te pido otra oportunidad. Solo quería que supieras. Que lo siento. Lo voy a lamentar el resto de mi vida. Se quedaron unos segundos en silencio, y Sofía miró a ese hombre al que alguna vez amó. Ya no sentía el dolor agudo de antes, solo una calma profunda que confirmaba que esa etapa había terminado. ¿Cómo está tu madre?, preguntó, sorprendida de que realmente quisiera saberlo. La obligué a empezar un grupo de apoyo para ludópatas, respondió Rafael, limpiándose las lágrimas. La ayudé a negociar una forma de pagar la deuda. Pero ya no le doy dinero sin más. Le dije que solo la ayudaré a través de pagos directos y solo para cosas reales. Está molesta, dice que he cambiado. Pero entendí que, si seguía igual, iba a perder lo poco que me quedaba. Sofía asintió. Probablemente era lo mejor que él podía hacer ahora. Estaba aprendiendo, cambiando, pero demasiado tarde para ambos. Debo irme, dijo ella, poniéndose de pie. Te deseo lo mejor, Rafael. De verdad. Ojalá encuentres tu felicidad. Él también se levantó, y por un momento pareció que iba a abrazarla, pero al final solo extendió la mano. Sofía la estrechó. Era extraño despedirse de su esposo como si fuera un socio de trabajo. Adiós,
Sophie, susurró él. Sé feliz. Ella salió del café y caminó por la calle sintiendo cómo, con cada paso, algo se volvía más ligero dentro de ella, como si se quitara por fin el último peso que había cargado durante meses. Aquella reunión había sido necesaria, comprendió Sofía. Necesaria para dejar ir, para escuchar las disculpas y entender que ya no cambiaban nada. Esa misma noche, Sofía estaba en su piso revisando unas cajas que llevaba semanas evitando abrir. En una encontró las fotos de la boda, y se detuvo a mirarlas, los rostros felices, el vestido blanco, Rafael abrazándola con ternura. Pero esas imágenes ya no le dolían. Solo provocaban una tristeza suave por lo que pudo haber sido y no fue. Guardó las fotos de nuevo en la caja, cerró la tapa y la puso en el estante más alto. No para tirarla, pero tampoco para mantenerla a la vista. Era parte de su historia, pero no de su presente. El teléfono sonó, en la pantalla aparecía el nombre de Lucía. Hola, respondió Sofía con una sonrisa audible. Sofa, las chicas de la oficina y yo vamos a cenar a un restaurante nuevo, dijo su amiga. ¿Te apuntas? ¿O tenías planes? Sofía miró alrededor, su pequeño apartamento, las plantas en el alféizar, el libro que había dejado la noche anterior. No tenía planes, solo la intención de descansar. Pero de pronto pensó, ¿y por qué no? ¿Por qué no salir, reír un poco, empezar a crear algo nuevo? Voy con ustedes, respondió, sintiendo un calorcito agradable nacer en su interior. ¿A qué hora quedamos? Al colgar, Sofía se levantó, fue hasta el espejo y miró su reflejo. La mujer que la observaba era distinta, ya no tenía aquella mirada agotada y desesperada de 2 meses atrás. Había cicatrices y algo de tristeza, sí, pero también fuerza, determinación, esperanza. Se puso su vestido favorito, ese que no había usado porque a Rafael le parecía demasiado llamativo, se maquilló ligeramente y tomó el bolso. Antes de salir, miró una vez más su pequeño hogar acogedor, sencillo, suyo, ese espacio donde había vuelto a aprender a vivir. Cerró la puerta y bajó las escaleras. La tarde era cálida, la ciudad encendía sus luces, y Sofía caminó sintiendo que por dentro florecía algo parecido a la alegría. La vida la esperaba, una nueva vida llena de posibilidades y de incertidumbre. Habría dificultades, momentos en que dudaría, pero Sofía sabía una cosa con absoluta certeza, había elegido su propio bienestar, había elegido su felicidad. Y era la elección correcta. Se detuvo en la esquina esperando el semáforo, mirando hacia adelante, donde la esperaban sus amigas, la cena, las risas, las conversaciones. Y más adelante, un trabajo que por fin la motivaba, planes para el futuro, y tal vez, algún día, un nuevo amor, basado en el respeto y la igualdad. Pero por ahora, le bastaba con esto, la capacidad de disfrutar la tarde, de avanzar sin miedo, de ser libre. El semáforo cambió a verde, y Sofía dio un paso hacia adelante, sonriendo, entrando de lleno en su nueva vida.